Este mismo tema, correcto, Sí. porque ya tenemos comunicación con Gilma Camargo. Gilma Camargo Flores del equipo, ¿cuál? Ella es abogada de derechos humanos y ha estado al frente de este tema de las personas que cayeron, que fallecieron en la invasión del 20 de Hay diciembre. que recordar que el Ejecutivo declaró día de Algo duelo. que no comprendí, porque Porque así son las cosas en una cosa Panamá. extraña, duelo nacional, A bandera media asta, media pero todo el asta, mundo pero todo el trabaja. mundo está en su trabajo. Gilma, buenos días, bienvenida. Prenda el El micrófono, micrófono. Gilma. El micrófono. Ahora sí. No, ahora sí. Ahora, Ah, buenos Bueno, días y muchas gracias por esta oportunidad importante en el día de hoy. Gilma, del ejercicio, el esfuerzo que ustedes han estado haciendo, ¿hasta dónde han llegado? ¿Qué cosa nueva han podido ubicar? Bueno, los panameños todavía no conocen la importancia de un fallo que dice legalmente Estados Unidos es responsable de la invasión y de daños que cubren desde el primer muerto hasta el último plato roto durante la invasión. No entienden la importancia de que Estados Unidos sea condenada por violar derechos humanos de civiles y no combatientes durante una invasión y que se le aplique la Convención de Ginebra dentro del contexto de un análisis completo de lo que significó esto y visibiliza para el mundo los nombres, las personas, las situaciones y analizando todo tipo de condiciones en el cual se aplica derechos humanos. Aquí desde el anuncio de esa victoria, que conlleva ahora una segunda parte muy importante y muy interesante, pero demasiado amplio para reducir a unas cuantas palabras, significa no solamente crear un mecanismo para la reparación integral a las víctimas nombradas y a otras víctimas, y también empezar una nueva investigación porque se reconoce que Estados Unidos obstruye, y ahora tengo que decir con toda certitud, con la asistencia del gobierno de Panamá, todos los gobiernos post invasión, obstruye la verdad de la invasión. Y esa nueva investigación que se tiene que hacer requiere la posibilidad de deslindar nuevas responsabilidades en contra del gobierno de Estados Unidos. Gilma, pero la pregunta que cabe aquí es, y yo me la hago cada vez que hablamos de este tema, esa parte, la parte de Estados Unidos no se me ocurre por qué, pero ¿por qué los gobiernos panameños tampoco han hecho nada por establecer con claridad por lo menos la cantidad de víctimas? Mira, los gobiernos panameños todos están de acuerdo con mantener al imperialismo de Estados Unidos con sede en Panamá para atacar y someter a Panamá y a las otras regiones. Eso es simple, eso es todo lo que está sucediendo. Y en esas cantidades de cuestiones quieren obviar y esconder este caso y están ayudando a hacerlo llegando al punto de tratar de encarcelarme a mí por defender a las víctimas de la invasión. ¿Y por qué usted qué ha hecho? ¿Acaso ha hecho un delito? o sea. Exactamente, se me abrió un expediente de investigación en el 2018, el cual descubro en toda violación de mis derechos en el 2019, diciendo que yo estaba ejerciendo el derecho sin idoneidad en Panamá como abogada, porque yo me gradué en Estados Unidos y eso es una cuestión conocida por todo el mundo desde el principio. Y que por estar ejerciendo el derecho en Panamá por defender a las víctimas en contra de la invasión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Panamá no tiene ninguna jurisdicción. También la Cancillería me ha dicho que no me va a asistir en lo que la Comisión ha dicho, que es que Panamá tiene que facilitar la implementación de estas recomendaciones que le hizo a Estados Unidos en términos de facilitarme a mí y a Estados Unidos cuando lo soliciten y a la Comisión, porque nos tendremos que reunir todos tres a decir cuáles son estos mecanismos para tener, por ejemplo, certificación de alguna persona, permisos para revisar las fosas comunes o las evidencias que puedan salir, cualquier tipo de documentación o procedimiento de Panamá
el gobierno panameño lo tiene que facilitar. Y se ha negado a hacerlo, llegando al punto de decirme que no lo van a hacer, por lo cual estoy considerando Es un hecho, es un con hecho, eso y otra. es un hecho bien curioso, pues fíjese, mientras Gilma estaba hablando, que es un tema que en el cual yo coincido en por qué los gobiernos panameños no han hecho nada por establecer con claridad y precisión, bueno, este capítulo de la historia, como, no sé si la palabra es cerrar, ¿no? Pero fíjese, el gobierno de Endara miró para otro lado. Entonces tú puedes decir, bueno, pero estaban raciando el país. 5 años después de la invasión, el PRD regresa al poder político del país, voto a voto, porque Pérez Valladares ganó indiscutiblemente la presidencia. Mucha gente en el extranjero no puede creerse, oye, una invasión y 5 años después el PRD regresa. Y yo dije, una de las cosas que me imaginé, bueno, el PRD va a hacer lo necesario por aclarar los temas de la invasión. Nada tampoco. No le interesó. Nada tampoco. 5 años después. No, persona. Lo que pasa es que el PRD también cometió un error histórico terrible. Las bombas estaban cayendo y el PRD hablaba de 30.000 muertos. O sea, inflaron la historia. O sea, 30.000 muertos en la ciudad de Panamá en 1989, todas las familias tuviéramos un muerto. No, que no eran 30.000, eran 20.000. No es que después eran 10.000 y fueron bajando y fueron bajando y fueron bajando. Y al final todavía no se sabe la cifra. Pero una pregunta, profesor, e insisto, porque este es un tema que hay que conocer muy bien para poder hablar y opinar sobre el mismo. Pero visto desde afuera, ¿era la única salida para acabar con el régimen dictatorial, la Por invasión? supuesto que Para no. muchos sí. Para muchos sí, porque no le veían como salida al tema. Pero Mire, eso, yo considero que eso es falso. ¿Qué El cosa? pueblo no era la única salida. El pueblo No. panameño tenía control de la lucha en contra de Noriega y lo hubiese logrado si los Estados Unidos no hubiese apoyado a Noriega hasta el momento que decidió derrocarlo. Y la decisión de Estados Unidos no tenía nada que ver con la defensa de los derechos humanos ni con el pueblo panameño, porque no les interesaba. El interés escrito en los documentos de Estados Unidos era poder tomar control de las fuerzas de defensa otra vez, reformarlas y dar un mensaje político a los pueblos que estaban cercanos, haciendo cambios sociales y políticos en su área. ahora, Gilma, si la invasión no hubiese llegado, ¿qué hubiera pasado en Panamá? Bueno, lo que estaba pasando en Panamá es que el pueblo panameño se estaba educando y se estaba fortaleciendo y estaba haciendo su propia lucha contra la dictadura. Los Estados Unidos introdujo dinero de la CIA y de otras organizaciones a lo que se llama los civilistas, el grupo de los civilistas, y creó, como está creando ahora, una nueva historia de la invasión con esta comisión 20 de diciembre. Creó una lucha que se la llevaron las élites panameñas, traicionando al pueblo y llevando al pueblo a las condiciones que tenemos ahora. No se puede controlar las luchas de los pueblos volverán a tomar control de sus luchas. El señor Noriega fue hasta el momento de su captura, de su entrega, porque se entregó, un agente de los Estados Unidos que le cumplió hasta el final de sus días, porque jamás declaró verdaderamente en contra de los Estados Unidos y de las cosas que él había hecho en Panamá durante los Estados Unidos, durante su periodo de gobierno. Como por ejemplo, John Lee Anderson, periodista del New Yorker, tiene una entrevista que va a ser parte de una conferencia que pasaremos en línea hoy por la editorial Descarriada, en donde él dice que Noriega, entrevistado por él cuando estaba en prisión, le dijo que los gringos le pidieron permiso para que Panamá fuera sede de lavado de dinero, así que ellos podían monitorear de dónde salía y llevaba el dinero, y él se lo permitió. Hoy estamos pagando esa decisión. La operación Promover Libertad, llevada a cabo junto con Justa Causa por el general Bernard Gant, pone en manos del Pentágono toda la reconstrucción del gobierno de Panamá, y por 4 años una ocupación militar que nosotros entendimos al principio porque la gente rechazó la presencia de militares estadounidenses en todas las instituciones del gobierno cuando ya habían cesado las hostilidades, y se mantuvo hasta 1994 ese gobierno
que ha sido analizado por estudiosos del Pentágono y dicen que fue una decisión desastrosa dejar en manos de militares la reconstrucción de Panamá, que es una decisión política. Y estamos viendo los resultados de eso. Los pueblos tienen que pagar por su propia liberación, ya sea de la manera que yo hice, usando instrumentos legales o otros instrumentos de lucha. ¿Tienen Eso no se actividades el puede día de evaluar. hoy, Gilma? En el día de hoy estaría en el monumento a Juancho González Rodríguez, el periodista asesinado durante la invasión española, extorsionado durante la invasión. Pusimos en el 2019 un monumento en la Avenida de los Poetas, cerca del INADE. Ahí vamos a declarar abierto el movimiento antiimperialista de Panamá. Rendiremos homenaje a las víctimas y también estaremos con sobrevivientes de la invasión para hablar acerca de la rendición de cuentas que voy a dar acerca de lo que ha sucedido después, porque hay un procedimiento para la implementación de la demanda y el cumplimiento de Estados Unidos que involucra a Estados Unidos, a mi persona y a las víctimas, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que da seguimiento a lo que sucede. Y hay una rendición de cuentas que el pueblo, creo, me debe a mí para saber si lo que yo he hecho por 32 años en esta lucha que condena por primera vez en un foro internacional a los Estados Unidos, vale la pena continuar. Porque no se pueden quedar sentados esperando que el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos me siga persiguiendo y siga aislando mientras yo lucho para que la gente entienda la calidad de esta victoria y las razones por las cuales debemos continuar, que no es solamente dinero. Después tenemos la conferencia organizada por Bárbara Trent, y ahí en el edificio Somos Luz, donde estaba el tutelar de menores otra vez antes, estaremos enseñando esta conferencia en línea con John Lee Anderson, Bárbara Trent, que hablará sobre lo nuevo de su película Panama Deception y lo que ella vivió estando aquí durante la ocupación filmando, y estará el doctor José Luis Morín, que logró la visibilidad de este caso, y también estaremos hablando acerca de Frente Salas para unificar a todas esas víctimas invisibles, que son miles, que están en las áreas desplazadas y que se apoyarán también por el movimiento antiimperialista de Panamá para poder continuar con esta lucha fuera del control del gobierno de Panamá, que no tiene interés en proteger a su ciudadanía. Bueno, Gilma, muchas gracias por habernos compartido la información, muy amable. Gracias por ustedes darme la oportunidad. Hasta luego. 8 o 5 minutos.